Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 4 de julio de 2020, la misma que lleva por título Sara y los hijos de la libre. El título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos presenta de modo sintético la idea de cómo Dios conformará un pueblo santo o espiritual hecho a su imagen y semejanza en este tiempo del fin, lo cual se corresponde de modo exacto e ilustrativo con la vida de Sara, esposa del patriarca Abraham, quien en su deseo de tener un hijo, últimamente lo tuvo casi al final de su vida, es decir, en su vejez. Esta experiencia de Sara es un tipo del surgimiento del pueblo espiritual de Dios al final de la historia de este mundo, el cual aún no ha surgido, me refiero al pueblo de Dios del tiempo final, pero que está a punto de emerger en este tiempo del fin, y la Biblia lo llama como Iglesia de Filadelfia o también como los 144.000 sellados de Israel. Estudiemos entonces, hermanos, esta interesante e ilustrativa lección. En el párrafo de introducción, hablándonos del nacimiento espiritual, se nos dice que somos hijos de la libre, o sea, de Sara, y ya no somos hijos de la esclava, es decir, de Agar, pues es a Sara a quien se le prometió ser madre de naciones y de reyes, y su nombre significa princesa. Y esto es importante tenerlo en cuenta en esta lección, para comprender mejor el plan de Dios, pues nosotros al nacer por segunda vez, es decir, del Espíritu Santo o de Sara, nacemos libres y con derecho a ser príncipes o reyes en el reino celestial de Dios. Ahondaremos un poco más en esta idea en el desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos la pregunta número 1 que nos dice: ¿qué relación tienen Sara y Agar con Abraham? Bueno, la Biblia nos explica que Sara era la esposa de Abraham, pero a la vez era media hermana suya, pues era hija de su padre, mas no de su madre. Asimismo, la Escritura, al referirse al aspecto de Sara, nos dice que ella era sumamente hermosa, pero que sin embargo era estéril, es decir, que no podía tener hijos. Y aunque finalmente ella llegó a tener un hijo, sin embargo, esto ocurrió ya al final de su vida, es decir, en su vejez, siendo ella muy ancianita. Este dato, hermanos, es muy importante tenerlo en cuenta, pues nos da la idea del nacimiento al final de la historia de la humanidad de los auténticos hijos de Dios, es decir, de aquellos que son libres porque han vencido al pecado, guardando los mandamientos de Dios y siendo portadores de la fe del Señor Jesús. Y aunque nacieron en pecado, fue por obra del poder de Dios como fueron transformados en nuevas criaturas para hacer la voluntad de su Señor. En resumen, la vida de Sara es una ilustración de cómo se formará al final de la historia un pueblo fiel a Dios, libre de pecados. Con respecto a Agar, la Escritura nos dice que ella era la esclava egipcia de Sara, pero que sin embargo, a pedido de la misma Sara, ella, es decir, Agar, llegó a convertirse en la segunda mujer de Abraham, pues Sara desconfiaba de la promesa de Dios de que tendría hijos. Pensó que sería mejor tener hijos para Abraham a partir de su sierva Agar, pues ella era estéril y Agar no lo era. Cuando Agar dio a luz a Ismael, se ensoberbeció tanto contra Sara que dejó de obedecerle. Esto es a grosso modo la relación que existía entre Sara y Agar con Abraham. Tenemos ahora una subpregunta que nos dice: ¿por qué Isaac era considerado el hijo de la promesa y el único hijo de Abraham cuando Ismael fue su primer hijo? Bien, esta pregunta es especialmente interesante y muy importante, hermanos, y requiere que efectuemos un abordamiento o un enfoque espiritual de esta situación, dejando a un lado el aspecto meramente carnal o material de la realidad de esta situación.
ya que es hacia el enfoque espiritual hacia donde se orienta el propósito de esta lección, y es a partir de este enfoque cómo nosotros podremos extraer la enseñanza que Dios nos quiere brindar en esta ilustrativa historia de Sara, la esposa de Abraham. Objetivamente hablando, tanto Isaac como Ismael eran hijos de Abraham, pues él los engendró, y esto era una verdad indiscutible que no se puede negar. Sin embargo, en términos espirituales, esto no era así, hermanos, pues Sara, para tener a Isaac, tuvo que hacer uso de la fe, es decir, tuvo que creer con todas sus energías en la promesa de Dios de que ella engendraría un hijo para su esposo Abraham, a pesar de que esto era objetivamente imposible, pues ella era una anciana de 90 años y no tenía la capacidad biológica para engendrar un hijo. Además, ella hacía mucho tiempo que era estéril y había perdido la costumbre de las mujeres. Por lo tanto, Sara, para tener a Isaac, debía primero creer en la promesa de Dios de que sería madre, es decir, tenía que ejercer la fe, y Dios, en respuesta a su fe, obraría por medio de su Espíritu Santo para devolverle primero la capacidad de engendrar y segundo, la vitalidad necesaria para tener un hijo junto a su marido Abraham, que ya era también de 100 años. Y así fue, hermanos. Sara llegó a engendrar un hijo llamado Isaac, pero este hijo fue producto de un milagro de Dios. Esto hay que entenderlo en estos términos, hermanos, pues ella biológicamente no tenía la capacidad para concebir y engendrar un hijo. En realidad, Isaac fue una respuesta de Dios a la fe de Sara. Y es en este sentido, hermanos, que se dice que Isaac era el único hijo de Abraham, pues era el único hijo nacido de la fe de sus padres. Y es en ese sentido el único hijo, porque era el único producto del milagro de la fe. Ismael, en cambio, aunque también era hijo de Abraham, su concepción no fue resultado de la fe de sus padres o de un milagro producido por Dios, sino que era producto de las circunstancias humanas o de los propios planes individuales de Sara. Es por eso, hermanos, que se dice que Isaac era el único hijo de Abraham, dando a entender que Isaac era el único hijo del tipo espiritual, pero Ismael no, porque era hijo de un plan concertado entre Sara y Agar. Pues Dios cuenta solamente como linaje o hijos de Abraham a aquellos que son espirituales, es decir, a aquellos que tienen la fe para obedecer sus mandamientos. Por eso es que solo contó como hijo a Isaac y no a Ismael. Esta es la lección que Dios nos quiere mostrar en este relato de Génesis 16 y Génesis 21. Pasemos ahora, hermanos, a la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, después de haber mentido a Dios, ¿qué lección tuvo que aprender Sara para llegar a ser madre espiritual de Israel y de los salvos? Bueno, la lección que Sara tuvo que aprender es a confiar en la palabra de Dios, pues para Dios nada es imposible. Y aunque en un principio Sara no creyó en la palabra de Dios que decía que en el plazo de un año ella tendría un hijo, pues ella, observando sus propias circunstancias, contemplaba que ella era una anciana y hacía mucho tiempo que no tenía la costumbre de las mujeres, y además que ella toda la vida fue estéril, ¿no? Sin embargo, ella tuvo que aprender a creer en lo que Dios decía en su palabra. Y además, como está escrito, hermanos, para el que cree, todo le es posible, pues tiene a su lado al Todopoderoso. Esta fue, hermanos, la experiencia de Sara, y esta experiencia de fe debe constituir para nosotros una gran lección, para aprender también a confiar en lo que Dios nos dice en las Sagradas Escrituras. Y aún siendo las circunstancias objetivamente imposibles, como es en el caso de Sara, quien con 90 años
pudo llegar a tener un hijo y convertirse en madre, literalmente hablando, para nosotros también no habrán obstáculos que no puedan ser superados. Creamos en esto, hermanos. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿A qué lugares y pactos son comparadas Sara y Agar? La escritura nos dice que estas dos mujeres, Sara y Agar, son una representación de los dos pactos en Israel. En el caso de Agar, ella representa el pacto del monte Sinaí, allá en Arabia, que es el lugar donde se dio los 10 mandamientos, y que en el tiempo de Pablo vendría a ser la ciudad de Jerusalén terrenal, la capital del pueblo judío. Pero así como Agar era esclava, así también los que estaban bajo este pacto del monte Sinaí también eran esclavos, pues ellos no podían cumplir los mandamientos de Dios dados por él en el monte del Sinaí, pues les era imposible cumplirlos por ser esclavos, siendo por lo tanto los judíos esclavos y no libres. Y aunque los judíos, y más concretamente los fariseos, se creían libres, y así se lo dijeron al Señor Jesús, sin embargo estaban equivocados, pues eran esclavos, esclavos del pecado, y por lo tanto eran incapaces de obedecer la ley de la libertad, la ley de los 10 mandamientos, pues el esclavo, por ser esclavo, no puede obedecer. En el caso de Sara, ella es comparada con la Jerusalén celestial, la de arriba, la del cielo, aquella ciudad que ha sido construida por Dios y no por el hombre, y por tanto ella es libre, es decir, no es esclava y tiene derechos como de la libertad, de la herencia y de ser princesa. Estos detalles o atributos que se otorgan a Sara son muy importantes considerarlos como pueblo de Dios, pues nos ilustran los dones que adquirirá la iglesia en el reino de Dios. Tenemos ahora una subpregunta número 3 que nos dice: ¿por qué esos dos lugares son considerados esclavizados? Esta es una buena pregunta, hermanos. Nos están diciendo por qué esos dos lugares, el monte del Sinaí como la ciudad de Jerusalén terrenal, son lugares esclavizados. De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá la luz que podamos tener o la comprensión que podamos adquirir acerca del relato de la historia de estas dos mujeres. Bien, Pablo considera a estos dos lugares como esclavizados porque la nación hebrea no era libre, espiritualmente hablando, estaba sometida al pecado, y esto debido a sus limitaciones naturales o carnales, pues no tenían al Espíritu de Dios que los podía dar la capacidad para poder vencer las cadenas del pecado y así hacerlos o convertirlos en verdaderamente libres. Mejor dicho, en palabras actuales, hermanos, este pueblo judío de la época del apóstol Pablo no era libre porque no había nacido del Espíritu. Eran solamente humanos nacidos en la carne, y la carne no puede resistir al pecado, y es por eso que pecaban continuamente, así como hoy también nosotros, hermanos, en la actualidad. Pues por ser carnales pecamos continuamente y no estamos libres. Esta era, hermanos, la triste realidad del pueblo de Dios, tanto en el Sinaí como en Jerusalén, allá en la Palestina. Y por eso es que Pablo consideraba a estos dos lugares como esclavizados. Este era pues el mensaje que Pablo quería transmitir a sus compatriotas en la carta a la iglesia de los Gálatas. Vayamos a la pregunta número 4. Pregunta número 4. Como hijos espirituales de Sara, ¿de qué esclavitud somos libres? Bien, hermanos, nosotros, como hijos espirituales de Sara, la Sara que finalmente creyó en las promesas de Dios, venimos a ser, por medio de la gracia y el poder de Dios, en hijos libres de la esclavitud del pecado. Pues con nuestro bautizo hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida, que es una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Bueno, así debería ser nuestra nueva vida, ¿verdad? Es decir, si
recibimos por fe a Cristo en nuestras vidas, Él nos libera de la esclavitud del pecado, pues Dios, que es bueno, nos provee de su Santo Espíritu para tener la capacidad de vencer al pecado. Esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, pues recordemos que Sara, haciendo uso de la fe, creyó en la palabra dicha por Dios de que sería madre, y en consecuencia obró para tener un hijo con Abraham. Y lo tuvo. Y el Señor, en respuesta a su fe, obró en ella y le dio esa milagrosa capacidad para tener un hijo a la edad de 90 años. Así también, hermanos, nosotros, si creemos sinceramente en Dios, Él nos brindará de su Santo Espíritu el poder y la capacidad para vencer cualquier obstáculo, ya sea material o espiritual, o de la dimensión que sea, incluso para vencer al maligno, de tal manera que nos convirtamos en libres, pero libres auténticamente del poder del pecado. Tenemos una subpregunta que nos dice, subpregunta 4, ¿y de qué somos siervos? Bueno, como dice la Escritura, por la fe en Cristo Jesús venimos a ser libres del pecado, pero nos convertimos en siervos de la justicia, es decir, en hacedores de la santa voluntad del Señor, que es el guardar sus mandamientos. Así como nuestro modelo Cristo Jesús obedeció los mandamientos de su Padre hasta la muerte y muerte en la cruz, así también nosotros, al nacer de nuevo del agua y del Espíritu, venimos a convertirnos en siervos de la justicia de Dios. Pasemos a la pregunta 5, hermanos, que nos dice: al pasar el tiempo, hubo una controversia entre Sara y Agar. ¿Cuál fue el motivo de esa discordia? La Escritura nos dice que el motivo de la discordia entre Sara y Agar fue el hecho de que Ismael, el hijo de Agar, se burlaba del pequeño Isaac. Esto no agradó a Sara, quien le pidió a su esposo Abraham que echara de la casa a la sierva Agar junto con el joven Ismael. Esto ocurrió en un banquete que celebraba Abraham en honor al pequeño Isaac, cuando éste fue destetado. Ellen White, explicándonos un poco más al respecto, nos dice que Agar indujo a su hijo Ismael a burlarse y a despreciar al pequeño Isaac. Y esto ofendió a Sara, quien en reacción a esta situación pidió a Abraham que echara de la casa a Agar y a su hijo Ismael. El resultado de esa controversia ya lo sabemos, pues Abraham, con el dolor de su corazón, tuvo que expulsar a su hijo Ismael junto a su madre Agar. Tenemos una subpregunta 5 que nos dice: ¿qué le dijo Sara a Abraham y qué fue confirmado por Dios? Bien, lo que Sara le dijo a Abraham literalmente fue: echa a esta sierva y a su hijo de esta casa, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo Isaac. Esta fue la frase literalmente dicha por Sara, y aunque lo sorprendente de esto, hermanos, es que Sara estaba pidiéndole a Abraham que él echara a su propio hijo Ismael, y esto nos es difícil de asimilarlo o comprenderlo, pues nos parece increíble que Sara le pidiese esto a Abraham, que echara a su hijo. Sin embargo, hermanos, esto hay que abordarlo o comprenderlo, pero a través de un enfoque espiritual y no terrenal u objetivo o material, ¿no? Pues de lo contrario no podremos apreciar cuál es la voluntad del Señor en esta lección para con nosotros. Pues en esta frase y en este acto de Sara hay una importante enseñanza para nosotros sobre cómo se desarrollará el conflicto entre el verdadero pueblo de Dios frente a aquellos que solo tienen una fe de presunción o una fe nominal. En realidad, esta confrontación entre Sara y Agar es una ilustración para nosotros de cómo Dios obrará con su pueblo Israel, que es un pueblo espiritual y no carnal. La Escritura nos dice que este pedido de Sara apenó en gran manera a Abraham a causa de su hijo Ismael, pues él lo amaba mucho. Sin embargo,
Dios se presentó a Abraham en una visión o en un sueño y le dijo: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, pues en todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz y haz lo que ella te pide, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Es decir, Dios confirmó como válido el pedido de Sara a Abraham de que echaran de casa a Agar e Ismael. Pregunta número 6. ¿Quiénes son los hijos e hijas espirituales de Sara? Bien, los hijos e hijas espirituales de Sara vendrían a ser todos aquellos que siguen su línea de conducta o de pensamiento, tanto con respecto a Dios como con respecto de su marido, que vendría a ser el prójimo, pues ella tenía a Dios como la base de su fe y a su marido como alguien a quien respetar. Así también nosotros, hermanos, debemos mostrarnos reverentes ante Dios y ante el prójimo, relacionarnos con respeto. En realidad, la conducta de Sara viene a ser un tipo o un molde de la conducta que deben seguir todos aquellos que quieren ser hijos de Dios. Así también entonces, hermanos, nosotros debemos tratar a los demás con quienes nos relacionamos con respeto y cortesía, pues así también los demás nos tratarán. Y ante Dios, amándole, respetándole, obedeciéndole y queriéndole con todas nuestras fuerzas y energías. Tenemos una subpregunta 6, que nos dice: ¿cómo deben los esposos tratar a sus esposas para no estorbar sus oraciones? Aquí la escritura nos dice que los maridos deben ser considerados con sus esposas y deben tratarlas con respeto, como a la compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean impedidas o estorbadas, pues el que ama a su esposa se ama también a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida. Así también el marido debe ser con su esposa, pues deben procurar el bienestar y la felicidad de su cónyuge. Ellen White nos comenta en relación a esto que la instrucción impartida a Abraham tocante a la santidad de las relaciones matrimoniales habían de ser una lección para todas las edades, incluso para hoy, hermanos. Se nos declara que los derechos y la felicidad de las relaciones matrimoniales deben resguardarse cuidadosamente, aun a costa de un gran sacrificio. Por eso es, hermanos, que debemos comprender que todo esfuerzo que hagamos en relación a la buena salud del matrimonio estará bien ejecutado. Pasemos a la pregunta 7, que nos dice: además de su larga vida, ¿dónde aparece Sara como la primera mujer mencionada? Sara aparece mencionada en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, describiéndonos ahí su destacada y genuina fe, lo cual nos confirma la veracidad de nuestros argumentos en torno a la fe que ella alcanzó en la etapa final de la historia de su vida. Tenemos una subpregunta 7, que nos dice: ¿cuál fue la principal virtud como madre espiritual de los hijos e hijas de la promesa? Bueno, hermanos, yo creo que su principal virtud como madre espiritual de los hijos e hijas de la promesa es su fe o su confianza en creer aquello que solo era una promesa. Y aunque ella no veía la promesa, sin duda lo esperaba. Así también nosotros, hermanos, debemos tener la certeza o la seguridad de que Dios hará realidad sus promesas para con nosotros, pues eso debe constituir la base de nuestra fe. Hasta aquí, apreciados hermanos, mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que estas ideas aquí expuestas os puedan ser de utilidad en vuestros estudios e investigaciones. Bien, es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos.